Buenas noches, ¿cómo está? En Chile hay un servicio que es enteramente voluntario, son los bomberos. Un caso único prácticamente en el mundo. Bomberos, personas que están dispuestas a dar su tiempo para resguardar a los demás. Pero hoy Bombero está envuelto en una polémica. Hace muchos años que muchos se preguntan, ¿y por qué siempre compran los mismos carros? ¿Por qué tienen que ser Camiva, franceses? ¿Qué es eso de...? ¿Qué pasa? ¿Y quiénes venden Camiva? ¿Quiénes son los Durán que durante tantos años vendieron los mismos carros? Los carros son caros. Y ocurre que hoy el 12º Juzgado Civil de Santiago, donde se entabló una demanda por la última licitación, tiene una prohibición, una medida precautoria, justamente para inhibir al cuerpo de bomberos, a los bomberos de Chile, para que sigan con esta licitación. De esto conversamos y de otros temas con el presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Miguel Reyes. ¿Qué tal, cómo está? ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes. A ver, la polémica. Se dice que Bomberos es rico, otros dicen que es pobre. Es rico Bomberos, dice Octavio Hinspeter, su antecesor dice que dejó Bomberos con 26 millones de dólares. Se dice que en los últimos 4 años Bomberos tendría que recibir cerca de 180 millones de dólares. Es una enorme cantidad de dinero. Y a veces no los bomberos pidiendo plata en las calles, da 100 pesos. ¿Son ricos? Yo diría que no. Nosotros tenemos los recursos que nos da el Estado fundamentalmente, que para este año son poco más de 20.800 millones de pesos. Perdón, 40 millones de dólares. Exacto. Pero para repartírselo entre todos los cuerpos de bomberos del país. Y para la adquisición de material mayor, que es carrobomba, y menor para los cuerpos de bomberos. Y también una cantidad que es importante, que es en los dividendos de las acciones no cobradas, que representa del orden de los 4 millones de pesos, 4.000 millones de pesos al año. ¿Cada vez que una acción no es cobrada? No, cuando transcurre un plazo, nosotros conseguimos de 5 años, pero después hay un plazo de 5 años que se mantiene en el poder de la sociedad anónima, y si al término de esos 5 años, si al término de 10 años no aparece el propietario de la acción, estos recursos pasan a hombre. ¿La acción pasa a Bombero? No, los recursos. ¿Solamente los recursos? Los recursos. Pero es mucho dinero, son millones de dólares. Exactamente. A ver, en los últimos 6 años, ¿han ingresado Bomberos 180 millones de dólares? Es probable, yo en este momento la cifra misma no la manejo, pero es probable que haya sido poco menos, diría yo, y se han invertido todos. Si uno quiere mirar dónde están los recursos, están en los bomberos, particularmente en la renovación de su parque vehicular. Yo diría que en los últimos 6 años, por ejemplo, de los cuales yo me hago responsable, hemos comprado nosotros 402 carrobombas y en este año 160 más. Es decir, vamos a cumplir de aquí a fines de año con cerca de 600 vehículos que se han repartido a la totalidad de los cuerpos de bomberos del país. Usted dijo una vez, y lo quiero decir con precisión, así que busco su declaración: somos una institución humana y tenemos dirigentes a los que lamentablemente les crecen las uñitas, no rinden cuenta y se van con la platita. Verso. Bueno, eso ocurre... Para aprendérselo a memoria. Eso ocurre en algunos cuerpos de bomberos, afortunadamente no son muchos, que se mueven con los recursos que les da el Estado y con subvenciones municipales. Y hemos tenido varios casos que se han ido a la justicia porque justamente los dirigentes o el superintendente o el tesorero ha tomado los recursos y se ha ido a su casa. ¿Cuáles son esos casos? Hay uno en la región de los lagos. ¿En qué parte? No recuerdo en este momento la localidad, pero muy cerca ya del límite con la región de la Araucanía. Y otro que ocurrió hace ya muchos años acá también en la región metropolitana. Pero, como digo, son los menos. Los que más hay es desorden administrativo en muchos cuerpos de bomberos. Desorden. El desorden siempre permite... Bueno, permite eso, pero afortunadamente nosotros ya desde hace un par de años atrás hemos implementado un sistema contable que está siendo usado por 260 de los 11 cuerpos de bomberos vigentes a la fecha, ahora 312. Leo una declaración de Octavio Hinspeter, expresidente de la Junta Nacional de Bomberos, su antecesor, que dice:
de lejos, el hecho es que somos totalmente autónomos. A la Junta nadie la puede fiscalizar. Por ejemplo, impuestos internos, no puede meterse en la Junta. Solo la Superintendencia de Valores y Seguros ya está por ahí nomás, dice. Una vez la Contraloría no me investigó y después de 6 meses determinó que no había ninguna irregularidad. Ni siquiera el Servicio de Impuestos Internos puede fiscalizarlo. Perdón, ¿quién lo fiscaliza? Eso es falso, de falsedad absoluta. ¿Pero cómo? Lo dice Octavio Ginspeter, no cualquiera. No, yo le digo que es falso porque, de acuerdo a la propia ley orgánica de la Contraloría General de la República, a ella le corresponde fiscalizar los fondos públicos. Y nos ha fiscalizado, por lo menos en los últimos años, más de 3 veces. Y después ha delegado esta facultad de fiscalización en la Superintendencia de Valores y Seguros. Y hoy día, a contar del mes de febrero, cuando salió la ley marco de bomberos, está también en manos de el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría del Interior. Y además de eso, está también la fiscalización que ejerce el Ministerio de Justicia. Y respecto de la parte tributaria, por lo menos impuestos internos también en más de 2 oportunidades ha fiscalizado el sistema contable de la Junta Nacional. ¿Cuánto cuesta un carro de bombero? Promedio. Promedio yo diría que cuesta del orden de los 100 millones de pesos, los más básicos. 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Ya, como un auto de carrera casi. Así de es. estos deportivos que andan en el... Así es. ¿Y los más complejos? Los más complejos van de entre 500 a 600 millones de pesos. Pero esos son como 2 Ferraris en un carro bomba. Eso nosotros no los compramos. No, pero lo que en Chile, los más caros, Sí, ¿cuánto cuesta? Son más o menos esos montos. ¿Cómo pero los compran? Nosotros no, los compran directamente y va particularmente un solo cuerpo de bomberos que dispone de recursos para ello, no directamente el cuerpo, sino que las municipalidades que se los compran. Hasta el año 2003, las compras de carros se hacían por trato directo. Exactamente. Hasta ahora, hasta el año 2003, hace no tanto tiempo. Sí, exacto. Trato directo por 500 millones de pesos, 600 millones de pesos, 200 millones de pesos. No había licitaciones. Y siempre se lo adjudicaba a uno, porque uno dice, bueno, trato directo, pero finalmente había un abanico. No, siempre los Camiva franceses. Bueno, esa situación cambió radicalmente Pero antes, el año 2004. Desde el año 69, entiendo. No, la Junta nació a la vida jurídica. ¿Pero los carros se compraban desde cuándo? No, antes había un ente que lo conformaban algunos dirigentes de bomberos, más autoridades del Ministerio de Hacienda de la época, que eran los que hacían las compras. Yo esa época no lo conocí. ¿Desde cuándo que se compran los Camiva? Bueno, de esa época empezaron a venderse los Camiva en Chile. ¿Desde el año? 69, 70, diría yo. Hasta el 2003 trato directo, porque cualquiera quisiera tener ese negocio. Bueno, hay quienes tenían la administración de esto, deben responder. Pero usted sabe. En todo caso, yo puedo señalar de que hay un hecho objetivo. Después del año 73 en Chile, se le cerraron las puertas para la compra de vehículos. Y el único que en ese momento dio crédito fue justamente Camiva. Ese es un antecedente no menor, que fue lo que permitió el ingreso. Pero los norteamericanos nos daban hasta el año 2003, que nos daban 2003, 90, 91, 92, perdón, pero Chile en plena democracia, creciendo. Bueno, que solamente los franceses no me pero como digo, es que en esa época se dijo, yo respondo del periodo mío, y como digo, uno de ellos... Pero bueno saber la historia. No le estoy preguntando por sus responsabilidades. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué este trato directo? Bueno, ¿Por qué había una familia que representaba a los Camiva, la familia Durán, que se hicieron ricos con esto? Ricos. Usted lo sabe, ¿no? Sí, pero yo creo que, como digo, que las razones son fundamentalmente por factores de precio, me imagino que fueron los que pudieron... Precio. Me imagino que puede ser carísimo. Y incluso se dice que cuando algunos querían comprar carros norteamericanos les hacían la cruz, les decían no más, tiene que ser Camiva. Bueno, usted lo sabe, ¿no? ¿Usted conoce esta historia? He escuchado muchos rumores, pero como digo, yo no me guío por rumores, sino que lo que a mí me consta, y por eso creo que, como digo aquí, una de las primeras cosas que hicimos justamente fue el licitar todo el material. Perdón, ¿cuántos carros hay en Chile? En este momento hay 2.200 y fracción carros bomba, es decir, entre carros y vehículos de bomberos. Yo había leído 2.800, ¿son 2.200? Es decir, hemos llegado en los últimos meses alrededor de 30 o 40 carros más, así que yo diría que pueden ser 2.800.
Pero de esos... Usted me dijo 2.200. Eso es lo que tenemos en nuestro catastro que hicimos nosotros al 31 de diciembre del año pasado. Pero usted dice que puede haber 2.800 también. Pueden ser desde camionetas y vehículos que compran los cuerpos de bomberos. Ya, pero carros... Carros probablemente tal son del orden de los 1.600, 1.700. ¿Cuántos caminos hay de los 1.600? Deben ser por lo menos el 80%. ¿El 80%? 80%. Hacemos un alto, volvemos en un instante. Miguel Reyes, presidente de la Junta Nacional de Bomberos, nos acompaña esta noche. A ver, última licitación, resulta que hay una demanda en tribunales, se dice que la licitación fue arreglada, entiendo que después de que se están haciendo licitaciones tiene que haber 3 ganadores siempre, y han ganado 3 empresas que se dice que no estaban en los primeros lugares, que las otras fueron sacadas simplemente, estaban de acuerdo al ranking que se establece, que es una competencia técnica y una competencia económica, estaban muy abajo y que ganan estas 3 porque los otros los sacaron por secretaría para afuera. Yo diría que hay una gran imaginación de quienes asesoran a esa empresa al establecer un ranking y establecer que ellos fueron ganadores. Lo que ocurrió fue muy simple, y yo lo grafico diciendo, como soy de la zona sur, yo digo que los pies de cueca, el pie de cueca consta de 3 patitas. La primera patita, que era la evaluación técnica, la aprobaron todas las empresas, que eran 9 empresas. La segunda patita, que era la administrativa, en que tenían que verificarse que cumplieran con todos los requisitos, allí fueron eliminadas 6 empresas, por distintas razones. Y extrañamente, la empresa Crimson y Gimaex, que son los denunciantes, fallaron en las mismas omisiones del llenado de los formularios que eran obligatorios, y lo omitieron, agregaron no aplica. Esta es la licitación número 20. Y resulta que en la licitación, 21, en la 20, respecto de un carro bomba para la ciudad de Talca, Cuerpo Bombero de Talca, la empresa Crimson sí llenó ese formulario en las formas que os había indicado. Es decir, para algunas cosas sí y para otras no. Por esas circunstancias, como digo, estas 2 empresas más las restantes no aprobaron, y de consiguiente pasaron a la tercera etapa las 3 empresas que no tenían inconveniente en modo alguno. Los 3 ganadores son Rosenbauer, es americano, son vehículos americanos, y también son europeos, pero lo presentan con fábrica americana. Camiva, los tradicionales, lo del 80%. Jacinto Man es una empresa portuguesa. ¿Es verdad que hubo bomberos que fueron a Portugal invitados por esta empresa ganadora, que les hicieron una presentación privada y que por lo tanto podrían haber tenido ventaja? ¿A qué fueron? Fueron invitados por la empresa con su condición de personas, no como dirigentes, como personas naturales, como nosotros. ¿Y esas por lo menos tenían algún poder de decisión acá? Indudablemente tenían poder de decisión, pero no, en todo caso la invitación, tengo entendido que se hizo antes de la licitación. Justamente, ¿no es incompatible eso que inviten empresas y después a las personas que tienen que luego decidir? Bueno, ahí cada cual es dueño. Yo me reservo mi opinión. No, pero creo díganos. Creo que, como digo, la mujer del César no debe serlo, sino también parecerlo, y uno tiene que tener ciertas composturas, pero como digo... ¿Quiénes son las personas que fueron y que no tuvieron esa compostura que usted dice? Fueron un vicepresidente, fueron 2 directores nacionales. ¿Cómo es que las empresas empiezan a invitar con gastos pagados? Bueno, yo creo que una de las cosas que los dirigentes deben conocer es justamente las instalaciones respecto a los productos. Es decir, ojalá pudieran conocer todas las fábricas. Que los visiten todos, que los pongan en la base de licitación por último, pero unos sí y otros no. Pero como digo, eso ocurrió con anterioridad. Pero, como digo, la decisión desde el fondo de adjudicar la propuesta fue prácticamente unánime. Hubo solo un voto de abstención, pero no el resto, como digo... En estos instantes hay una decisión del tribunal, hay una medida precautoria. ¿En qué consiste esa medida precautoria? Prohibición de celebrar actos y contratos. ¿No puede usted celebrar actos y contratos?
evidentemente no se puede celebrar hasta que no se alce la medida o termine el juicio. Pero eso es un juicio larguísimo. Exactamente. Y por lo tanto no poder comprar carros. Se pueden comprar carros que no estén previstos en esa licitación, que son fundamentalmente los carros de rescate y carros de especialidades. ¿Las licitaciones por cuánto dinero? No es por dinero alguno, solamente es para ofertar carros a un precio determinado y la Junta Nacional, conforme sean los requerimientos de los cuerpos de bomberos, puede adquirir los vehículos. Le hago la pregunta de otra manera. Como fue adjudicada a 3 empresas y hay valores allí, ¿por cuánto era el valor total? No hay monto. Pero es que aquí había una oferta económica. En estas tres empresas presentaron una oferta económica. Exactamente. ¿Cuál es el monto de la oferta económica? No, yo no, en este momento no tengo el monto. ¿Y cuántos carros son? No hay indicado monto, porque resulta que está sujeto a lo que los cuerpos pidan. Y son los cuerpos de bomberos, no es la Junta Nacional la que elige el carro bomba. Que no se mueva equivocación. Aquí es el cuerpo que pide el carro A, B o C. No es la Junta. La Junta solamente es el paraguas que licita para que los cuerpos de entre esos vehículos elija el que crea más conveniente a sus intereses. Leo, y es bueno entender la organización, porque Octavio Gispeter en algún momento criticó cómo estaba organizado el sistema. Y dice, hoy el presidente de la quinta región es del Cuerpo de Bomberos de la Cruz, que tiene una sola compañía de bomberos. Él dice que antes eran el que estaba junto al Cuerpo de Bomberos, que estaba junto de la capital regional. En la 10ª región, hoy, antes el directorio, el que representaba al directorio era Puerto Montt, hoy es Calbuco. En la 3ª región, antes siempre fue Copiapó, hoy es Freirina, con una compañía con 14 bomberos. Y dice, esto se hace con un solo fin, conseguir aprobaciones de la Asamblea sin que exista participación de los cuerpos. Y es la manera en que se justifica que las platas no se prorrateen entre los cuerpos como manda la ley. Porque la Junta compra material, lo distribuye entre los cuerpos que a ellos les parece y después en una reunión con la Asamblea hacen un acuerdo de ratificación del uso de recursos del artículo 26, firmado por todos los presidentes regionales. Y con esto se blindan por si la Contraloría cuestiona que se le ha distribuido tanto a uno y tampoco a otro. Le dejo la pregunta cuestionada porque la pregunta planteada porque vamos a una pausa. Volvemos en un instante. Nos queda poco tiempo con Miguel Reyes, presidente de la Junta Nacional de Bomberos. Quedó la pregunta planteada, ¿qué es esto de que hoy represente a Puerto Montt, Calbuco, o a la 10ª región, a la 3ª región Freirina? ¿Por qué sucede eso? Porque se planteó durante el periodo anterior a mi presidencia justamente una modificación de los estatutos que permitió que los presidentes regionales fueran elegidos. O sea, Gispeter. Exactamente, se planteó que los presidentes regionales fueran elegidos, no como estaban en el estatuto anteriormente, en que eran prácticamente designados, es decir, era el presidente regional el cabecera de región. En algunos funcionó perfectamente bien y en otros fueron los únicos cuerpos beneficiados por la acción de esos dirigentes. Se abrió esto, se modificó el estatuto y se permitió, como digo, de que los propios dirigentes regionales, es decir, los superintendentes de cada uno de los cuerpos de cada región, eligieran sus dirigentes. Si ellos eligieron a esos, la razón la tienen ellos. ¿Por qué determinaron ese tipo de persona u otro de cuerpo de bomberos que lo representara? Hago algunas preguntas rápidas porque se nos va el tiempo. ¿Qué pasa en Cañete? En Cañete nos llegó hoy día de la Gobernación Provincial de Arauco una petición para que hagamos una investigación, toda vez que el Cuerpo de Bomberos, el directorio del Cuerpo de Bomberos suprimió la 3ª compañía. Nosotros ya hemos designado una persona que va a hacer la investigación, que es un presidente regional de la región del Libertador Bernardo Higgins y un abogado que es el director de la 5ª compañía de bomberos de Talcahuano. ¿Problemas disciplinarios? No, el cuerpo bombero, como digo, todavía no conozco la decisión del cuerpo bombero, es decir, la labor de la comisión va a ser justamente averiguar si esa decisión fue adoptada conforme a sus estatutos y si hubo razones disciplinarias o no. Pregunta, rápidamente, ¿por qué la última licitación de carros aljibes donados por la ONEMI 2011 en la región metropolitana, algunos cuerpos de bomberos de Ñuñoa, por ejemplo, no lo recibieron por graves fallas en su construcción? Lamentablemente nosotros no tuvimos ninguna participación, fue una compra que se hizo directamente por el gobierno regional y yo he escuchado críticas respecto de que los vehículos no cumplen con la normativa, pero desconozco cuántos son los carros que se compraron, porque como digo, nosotros no tuvimos ninguna participación. ¿Están capacitados para comunicarse, estoy hablando ahora del terremoto, a gran distancia vía radial? Porque entiendo que tienen VHF, pero que no son de gran... Están en este momento con varios proyectos regionales de comunicación
y yo creo que aquí a 2 años más vamos a tener unidos todo esto. Sin perjuicio de ello, en este momento tenemos un sistema de comunicación satelital con todas las regiones del país. Entendemos que hay cuerpos de bomberos pequeños que están aislados, por ejemplo en la 4ª región, que no tienen comunicaciones. Está justamente un proyecto de desarrollo con el gobierno regional para justamente dotar a toda esa región. La 3ª ya lo tiene implementado, la 1ª está también en desarrollo, así que yo creo que a más tardar a mediados del próximo año debería estar terminado. Siempre en el verano hay problemas con bomberos por los incendios forestales, que dicen que no tienen recursos y muchas veces se retiran incluso de incendios porque dicen que no se les acaban los recursos combatiendo incendios forestales. ¿Va a pasar lo mismo este verano? Bueno, nosotros tenemos como política no intervenir en los incendios forestales porque las condiciones son distintas a los incendios estructurales. Y estas demandan mucho gasto, toda vez que las mangueras hay que tirarlas en el suelo para los efectos de llegar al punto del fuego. Y consiguientemente se queman las mangueras. Entonces es un deterioro bastante importante de nuestro material que no siempre es devuelto oportunamente por las intendencias. ¿Se van a profesionalizar los bomberos en el sentido de que van a ser remunerados? Yo digo que son profesionales porque tienen entrenamiento, no me refiero a eso, sino en cuanto a remuneración, ¿en algún momento? Lo veo difícil. Nosotros tenemos en este momento más de 38.000 bomberos, 4.500 mujeres más o menos, y tenemos una perspectiva de desarrollo bastante importante. Hay más de 4.000 cadetes y brigadieres en este momento, que es los que van a ir a reemplazar a quienes estamos en este momento en funciones. Así que yo lo veo bien difícil, entre otras cosas porque, por ejemplo, en Madrid, cuyo presupuesto es similar al nuestro, pero allá atienden solamente la ciudad de Madrid, 4 o 5 millones de habitantes, el 85% de su presupuesto se va en remuneraciones y solamente el 15% en operaciones. Aquí, en el caso nuestro, el porcentaje mayor está justamente derivado a los gastos de operaciones del Cuerpo Bombero. Hay reclamos en el norte, en la cercanía de las empresas mineras, porque se transporta ácido sulfúrico y otros productos que son peligrosos, y hay escasa capacidad de los bomberos, capacidad de materiales. ¿Usted lo ha escuchado? Exacto, estamos justamente preocupados de ello. Estamos haciendo socios de esta actividad justamente a los generadores del riesgo, que son las empresas, a fin de que proporcionen los medios adecuados para que el bombero pueda entregar una atención oportuna, debidamente protegido. Nosotros en este instante tenemos como norma vestir a todos los bomberos con uniformes que les aseguren su integridad física. Son 20.000 bomberos que tenemos que vestir. Ya tenemos entregados más de 10.000 y de aquí a fin de año vamos a llegar a sobre los 13.000. Y espero el próximo año tener a todos los bomberos debidamente equipados. Cada uniforme de esos nos cuesta sobre 500.000 pesos y nosotros se lo entregamos a cada cuerpo de bomberos a razón de 150.000 pesos cada uniforme. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Miguel Reyes, presidente de la Junta Nacional de Bomberos, nos acompañó esta noche. Buenas noches.